Clara Solís siempre había sabido lo que era vivir bajo la sombra de alguien que brillaba con luz propia. No era resentimiento, tampoco envidia pura. Era más bien una resignación silenciosa que se había instalado en sus huesos desde la infancia, como un inquilino permanente que pagaba su renta en suspiros ahogados y sonrisas forzadas. Mientras Celeste, su hermana gemela, sonreía y el mundo entero parecía inclinarse hacia ella, como girasoles al sol, Clara había aprendido a ocupar los espacios que sobraban, a hacer la nota al pie, la explicación entre paréntesis de una historia que nunca fue realmente suya. Ambas tenían 31 años, el mismo rostro ovalado con pómulos altos, la misma sangre corriendo por venas idénticas, pero destinos que parecían escritos en tinta completamente diferente. Celeste era cardióloga, brillante, comprometida con el doctor Rodrigo Álvarez, un hombre de 36 años que parecía salido de una revista de medicina con su mandíbula perfecta, su sonrisa de anuncio de pasta dental y su reputación impecable que precedía cada entrada a una habitación. Clara, por su parte, era diseñadora de interiores, una profesión que amaba con cada fibra de su ser, pero que en las cenas familiares sonaba casi como un pasatiempo comparado con salvar vidas humanas en quirófanos bajo luces fluorescentes. La noche del ensayo de la boda, Clara se encontraba de pie en un rincón del salón de eventos del Hotel Emperador, sosteniendo una copa de champán que no recordaba haber pedido y que se había vuelto tibia en su mano. Las luces doradas caían en cascada desde los candelabros de cristal importados de Bohemia, bañando a los invitados en un resplandor que parecía bendecir todo lo que tocaba, como si la riqueza misma fuera una forma de gracia divina. Celeste estaba en el centro del salón, radiante en un vestido color marfil que se ajustaba perfectamente a su figura, como si hubiera sido pintado sobre su piel, riéndose de algo que Rodrigo había dicho, con esa risa que sonaba como música de fondo en una película romántica francesa. Clara observaba, como siempre lo hacía, desde la periferia de la felicidad ajena. No era que no la quisieran allí. Sus padres la habían abrazado al llegar. Celeste le había pedido que fuera su dama de honor. Varios invitados la habían saludado con cordialidad automática. Simplemente era como si su presencia fuera opcional, un detalle bonito, pero no esencial en el gran cuadro de la felicidad de Celeste, como flores en una mesa que nadie realmente mira. «Pareces perdida en tus pensamientos», dijo una voz grave a su lado, tan cerca que Clara sintió el calor de esas palabras en su oído antes de procesarlas. Un susurro que atravesó el murmullo general de la fiesta. Se giró bruscamente y casi derramó su champán sobre el suelo de mármol italiano. El hombre que estaba junto a ella tenía unos 30 y tantos años, tal vez rozando los 40, con una presencia que llenaba el espacio de manera casi física, como si su sola existencia desplazara el aire a su alrededor. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado, probablemente italiano, sin corbata, los 2 primeros botones de la camisa desabrochados, con esa negligencia estudiada que solo los verdaderamente ricos pueden permitirse sin parecer descuidados. Sus ojos eran de un gris acerado que parecía atravesarla, leer cada pensamiento escrito en su frente como si fuera un libro abierto, y había algo en la forma en que la miraba que hizo que Clara se sintiera expuesta, vulnerable, como si él pudiera ver no solo lo que estaba pensando, sino también lo que había pensado toda su vida. «No estoy perdida», respondió ella, más defensiva de lo que pretendía, su voz saliendo más aguda de lo normal. «Solo observando. Observar desde las sombras», dijo él, y una media sonrisa apareció en su rostro, transformando sus rasgos duros en algo casi accesible. «Eso puedo entenderlo perfectamente. Es una posición familiar para mí también». Clara frunció el ceño, estudiando su rostro en busca de señales de burla o condescendencia. Había algo en la forma en que lo dijo, como si compartieran un secreto que ella no sabía que tenían, una conspiración silenciosa entre extraños que entendían el peso de la invisibilidad. «¿Y tú eres?» «Damián Ibarra», respondió él, extendiendo una mano que era grande, masculina,
con callos apenas visibles que hablaban de alguien que no solo firmaba cheques. Amigo de Rodrigo. Bueno, más bien socio en algunos proyectos médicos. Mi empresa desarrolla tecnología de diagnóstico asistido por inteligencia artificial para hospitales. Sistemas que pueden detectar patrones en resonancias magnéticas que el ojo humano tardaría horas en encontrar. Algoritmos que salvan vidas mientras los médicos duermen. Clara tomó su mano. Era cálida, firme, y él la sostuvo un segundo más de lo socialmente necesario, sus dedos envolviéndolos de ella con una calidez que la sorprendió. Clara Solís, dijo ella, retirando su mano con una mezcla de reluctancia y autopreservación. Hermana de la novia, la que no salva vidas, la que solo hace que las casas se vean bonitas. Damián soltó una risa breve, genuina, que empezó en su pecho y subió hasta sus ojos. Las personas que diseñan espacios donde otros pueden vivir, amar, criar familias y sanar sus heridas también salvan vidas, dijo, y su tono era serio ahora, solo que de una manera que no viene con una bata blanca ni con el reconocimiento que debería. Crear un hogar, un refugio, eso es arquitectura del alma. Clara lo miró con sorpresa genuina, sintiendo que algo en su pecho se aflojaba ligeramente. No era el tipo de respuesta que esperaba de un hombre que probablemente facturaba millones al año y cuyos zapatos probablemente costaban más que su renta mensual. Eso es inesperadamente profundo para alguien que acaba de conocerme hace 30 segundos. Tengo mis momentos de claridad, respondió Damián, y su expresión cambió sutilmente, como si estuviera calculando algo, midiendo sus palabras antes de lanzarlas al aire. De hecho, necesito hablar contigo sobre algo. Algo que puede sonar extraño, posiblemente absurdo, pero que podría beneficiarnos a ambos de maneras que tal vez no esperas. Y si crees que el destino no puede cambiar en una sola noche, esperas a escuchar lo que pasó después. Clara sintió una mezcla de curiosidad punzante y alarma instintiva. No era típico que un desconocido, por atractivo y aparentemente exitoso que fuera, le propusiera algo con esa urgencia apenas segundos después de conocerla, como si hubiera estado esperando este momento toda la noche. ¿Beneficiarnos?, repitió ella, arqueando una ceja en una expresión que había perfeccionado durante años de escepticismo. Eso suena como el inicio de una estafa piramidal o de una película muy mala de las que pasan a las 3 de la madrugada. Damián sonrió, pero había una tensión en su mandíbula que sugería que esto era importante para él, vital incluso, algo que lo mantenía despierto por las noches. No es ninguna de las dos, te lo prometo. Escucha, esto va a sonar completamente absurdo, como algo sacado de una comedia romántica mal escrita, pero necesito que alguien finja ser mi pareja durante los próximos meses. Y creo, por razones que puedo explicar, que tú podrías ser perfecta para el papel. Clara casi se atragantó con su champán, sintiendo el líquido burbujeante bajar por el camino equivocado. ¿Disculpa? Esto es una broma. Hay cámaras escondidas. Es algún tipo de reality show perverso. Ojalá lo fuera, dijo Damián, y por primera vez, ella vio algo vulnerable en sus ojos, una grieta en la armadura que mantenía al mundo a distancia. Mira, sé que suena ridículo, como algo que inventaría un escritor desesperado, pero mi empresa está a punto de cerrar una fusión enorme con inversores internacionales, gente seria de Alemania y Suiza. Hay un consejo de accionistas conservadores que cree que soy demasiado volátil, demasiado soltero, demasiado impredecible, demasiado joven para manejar el tipo de capital que estamos moviendo. Quieren ver estabilidad en mi vida personal. Quieren ver que tengo raíces, conexiones emocionales, que no voy a desaparecer con su dinero en alguna aventura impulsiva en las Bahamas. Y contratar a una actriz profesional no era una opción, dijo Clara, todavía procesando lo que estaba escuchando, su cerebro trabajando a toda velocidad para encontrar el truco, la trampa. Las actrices hablan, respondió Damián rápidamente. Los periodistas investigan sus vidas, encuentran inconsistencias, hacen preguntas incómodas. Necesito a alguien real, alguien con una vida verificable, con familia, con historia.
alguien que no tenga nada que ganar vendiéndome a la prensa sensacionalista, alguien que entienda lo que es vivir bajo el reflector de otra persona y que tal vez, solo tal vez, aprecie la oportunidad de brillar un poco por cuenta propia, de ser vista por primera vez. Ahí estaba, la observación que la atravesó como una flecha directa al centro de su ser. Damián la había estado observando durante quién sabe cuánto tiempo. Había visto exactamente lo que ella sentía. Había leído su invisibilidad como si fuera un letrero de neón sobre su cabeza, y ahora estaba usando eso como palanca, como llave para abrir una puerta que Clara ni siquiera sabía que existía. «Eso es manipulación emocional», dijo Clara, pero su voz sonó menos firme de lo que hubiera querido, traicionando el hecho de que sus palabras habían encontrado su marca. «Es una oferta honesta», corrigió Damián, dando un paso más cerca. «Una oferta generosa, de hecho. Asistirías a eventos conmigo, algunos viajes a ciudades importantes, cenas con inversores y accionistas. A cambio, recibirías una compensación financiera considerable, suficiente para expandir tu negocio de diseño significativamente, acceso a círculos sociales que podrían impulsar tu carrera de maneras que no puedes imaginar, y la satisfacción de saber que estás ayudando a alguien que realmente, desesperadamente, lo necesita. 6 meses. Después de eso, rompemos de mutuo acuerdo. Tú sigues tu camino con contactos y dinero. Yo sigo el mío con mi empresa intacta, y cada uno sigue su camino sin complicaciones». Clara lo miró fijamente, sus ojos café oscuro, estudiando cada centímetro de su rostro en busca de señales de deshonestidad. Parte de ella quería arrojarle el champán tibio en la cara y alejarse con toda la dignidad que pudiera reunir. Pero otra parte, una parte que no había escuchado en mucho tiempo, una vocecita enterrada bajo años de aceptar ser la segunda opción, susurraba: «¿Por qué no? ¿Qué tienes que perder realmente? Has pasado toda tu vida siendo el plan B, la hermana menos interesante, la que la gente saluda después. Por una vez, solo por una vez, ¿qué pasaría si fueras la protagonista de tu propia historia en lugar de la extra en la historia de Celeste?» «¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?», preguntó sorprendida por su propia consideración seria de esta propuesta absurda. «Hasta mañana al mediodía», respondió Damián, sacando una tarjeta de visita de su bolsillo interior. «Te dejaré mi tarjeta. Si decides que sí, llámame y discutiremos los detalles, las expectativas, todo con transparencia total. Si no, si decides que esto es demasiado extraño o arriesgado, nunca volveremos a hablar de esto, y puedes pretender que esta conversación nunca sucedió». Sacó una tarjeta que era elegante, minimalista, impresa en papel grueso que se sentía caro al tacto. Solo su nombre en letras plateadas, un número de teléfono y el logo de Ibarra Tecnología, una forma geométrica que parecía representar tanto un cerebro humano como un circuito integrado, ciencia y humanidad fusionadas en una imagen. «Piénsalo bien», dijo Damián, y luego, con una leve inclinación de cabeza que parecía casi anticuada en su cortesía, se alejó hacia el grupo de invitados que reían cerca de la barra, dejando a Clara sola con su champán tibio y una decisión que parecía demasiado grande para su pequeño rincón de sombra autoimpuesta. Esa noche, Clara no durmió ni un minuto. Se quedó despierta en su apartamento, un pequeño espacio de 2 habitaciones en el barrio de la Condesa que había decorado ella misma con textiles suaves en tonos tierra, plantas que colgaban del techo como una selva urbana miniatura, y fotografías en blanco y negro de arquitectura que había tomado durante viajes modestos a ciudades mexicanas. Normalmente, ese lugar la hacía sentir en paz. Era su refugio del mundo que constantemente le recordaba que no era suficiente. Pero esa noche solo sentía inquietud, un zumbido eléctrico bajo su piel que hacía imposible quedarse quieta. La tarjeta de Damián estaba sobre su mesita de noche de madera recuperada, brillando bajo la luz de su lámpara de lectura vintage como si tuviera luz propia, como si fuera radiactiva con posibilidades. A las 7 de la mañana, después de haber visto el amanecer pintar su techo de naranja y rosa, tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número antes de que pudiera cambiar de opinión.
antes de que la parte racional de su cerebro pudiera intervenir. «Hola, Damián», dijo cuando él contestó al segundo timbrazo. Su voz ronca por la falta de sueño, pero extrañamente segura. «Soy Clara. Acepto tu oferta, pero tengo mis propias condiciones que necesitamos discutir antes de que esto sea oficial». Hubo una pausa del otro lado, un silencio cargado, y luego una risa baja, casi aliviada, como si él tampoco hubiera dormido esperando esta llamada. «Por supuesto. Me alegra que hayas decidido darle una oportunidad a esto. Hablemos durante el desayuno, un lugar público donde te sientas cómoda. Te envío la dirección de un café tranquilo en La Condesa, cerca de tu zona». Así comenzó todo, con un sí pronunciado en la luz tenue del amanecer. Un acuerdo que parecía puramente transaccional en la superficie, limpio como una firma en un contrato, pero que llevaba dentro las semillas de algo mucho más complicado, algo que ninguno de los dos podía anticipar. Clara Solís, la diseñadora invisible, la hermana perpetua en la sombra, estaba a punto de entrar en un mundo donde las apariencias lo eran todo, donde el amor podía ser fingido con la precisión de una actuación teatral, pero las consecuencias eran absolutamente reales. Y Damián Ibarra, el billonario que lo tenía todo excepto la capacidad de ser vulnerable con otro ser humano, estaba a punto de descubrir que fingir tener un corazón era mucho más peligroso que no tener ninguno. Los primeros días fueron extraños, casi surrealistas, como vivir en una película, donde conocías los diálogos, pero no entendías completamente la trama. Damián la recogía en las mañanas en un sedán negro con conductor, un hombre silencioso que nunca hacía preguntas, y juntos ensayaban su historia como actores preparándose para el estreno. ¿Cómo se habían conocido? En una galería de arte contemporáneo, no en el ensayo de la boda, algo más romántico y menos verificable. ¿Cuánto tiempo llevaban saliendo? 3 meses, suficiente para ser serio, pero no sospechosamente largo, como para que la gente preguntara por qué no habían sido vistos juntos antes. ¿Qué los atraía el uno del otro? Respuestas vagas sobre conexión intelectual profunda y sentido del humor compartido, que sonaban bien en teoría. Clara se sentía como una actriz en su primer día de rodaje, torpemente leyendo líneas que no sonaban naturales en su boca, tratando de encontrar la autenticidad en la falsedad. Pero Damián era paciente de una manera que la sorprendió. Le enseñó los nombres de los principales inversionistas, sus rostros en fotografías que estudió como un examen, sus preferencias personales. A Heinrich le gustaba el whisky escocés de malta única. A Marie Claire le encantaba hablar de ópera italiana, sus manías y peculiaridades. Le contó sobre la fusión pendiente con una empresa alemana de robótica médica llamada MedTech Solutions, un acuerdo que podría posicionar a Ibarra Tecnología como líder mundial indiscutible en inteligencia artificial aplicada a la salud, revolucionando cómo los hospitales diagnosticaban y trataban enfermedades. Le explicó que su Chief Operating Officer, Víctor Cruz, era un hombre de 45 años, con 2 décadas de experiencia brutal en finanzas corporativas, alguien que aparentemente lo apoyaba incondicionalmente, pero que Damián intuía siempre, estaba calculando su próximo movimiento, posicionándose para algo que aún no revelaba. ¿Confías en él realmente?, preguntó Clara un día, mientras conducían hacia el primer evento público al que asistirían juntos oficialmente como pareja. Una gala benéfica en el Museo de Arte Moderno que costaría $1,000 por plato. Damián tardó un momento en responder, mirando por la ventana hacia las calles de la ciudad que desfilaban como un río gris de concreto y humanidad. «Confío en que hace su trabajo eficientemente», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es brillante con los números, implacable en las negociaciones, pero confianza real, esa que significa que dejarías tu vida en manos de alguien sin pensarlo 2 veces, esa que significa que compartirías tus peores miedos a las 3 de la madrugada, no. Esa la reservo para muy, muy pocas personas. ¿Cuántas personas tienen ese nivel de confianza contigo?», preguntó Clara, sintiendo una curiosidad genuina que no tenía nada que ver con su acuerdo. Damián la miró,
y algo en su expresión se suavizó, las líneas alrededor de sus ojos relajándose. Hasta ahora, ninguna, admitió con una honestidad que parecía dolerle. Pero estoy abierto a cambiar eso si encuentro a alguien que valga el riesgo. El comentario quedó suspendido en el aire entre ellos, cargado de un significado que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente, como una promesa sin pronunciar. La gala fue un despliegue de riqueza y vanidad que dejó a Clara mareada y ligeramente náuseas. Vestidos que costaban más que su renta anual colgaban de cuerpos esculpidos por entrenadores personales y cirujanos plásticos discretos. Joyas que podrían financiar pequeñas empresas por años brillaban bajo las luces de araña como constelaciones portátiles, conversaciones que giraban alrededor de vacaciones en Mónaco y adquisiciones de arte contemporáneo como si fueran compras rutinarias de supermercado. Damián la mantuvo cerca toda la noche, su mano grande y cálida en la parte baja de su espalda, una presencia constante que la anclaba, presentándola como Clara, mi pareja, con una naturalidad practicada que casi parecía real, que casi la convencía incluso a ella. Sonríe más, le susurró en un momento, cuando un fotógrafo profesional se acercaba con su cámara levantada. Actúa como si estuvieras enamorada de mí, como si no pudieras imaginar estar en ningún otro lugar que a mi lado. Clara lo miró a los ojos y encontró esos iris grises estudiándola con una intensidad que hizo que su respiración se detuviera momentáneamente. Por un momento breve y peligroso, no tuvo que actuar en absoluto. Había algo en la forma en que Damián la miraba, como si ella fuera la única persona en la habitación llena de cientos de personas exitosas y hermosas, que hacía que su pulso se acelerara de una manera que no tenía absolutamente nada que ver con el fingimiento o el acuerdo comercial que habían firmado. El flash de la cámara los capturó en ese instante preciso, congelando un momento de verdad disfrazado de mentira, y al día siguiente, su foto estaba en las páginas de sociedad de 3 periódicos diferentes y en una docena de blogs de chismes. El magnate de la tecnología, Damián Ibarra, y su nueva compañera, la diseñadora Clara Solís, luciendo enamorados en la gala del MAM. Celeste la llamó esa tarde, su voz una mezcla compleja de sorpresa genuina y algo que sonaba peligrosamente cercano a los celos, una emoción que Clara nunca había escuchado en su hermana perfecta. ¿Cuándo exactamente ibas a contarme que estabas saliendo con Damián Ibarra?, preguntó, y Clara podía imaginar su expresión, esa mezcla de confusión y curiosidad. Clara, ese hombre está en la lista Forbes de los empresarios más influyentes menores de 40. Es uno de los cerebros tecnológicos más brillantes del país, posiblemente del continente. ¿Cómo demonios pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? Clara se mordió el labio hasta casi hacerlo sangrar, odiando la mentira, pero comprometida a mantener el papel que había aceptado representar. Simplemente pasó, dijo tratando de sonar casual. Lo conocí hace unos meses en una galería. Hablamos de arte y arquitectura. No quería hacer un gran escándalo de ello hasta estar segura de que era algo serio. Un escándalo es exactamente lo que es, respondió Celeste, pero su tono había cambiado, menos acusatorio y más impresionado, casi reverencial. Dios, Clara, tal vez finalmente encontraste a alguien que está realmente a tu altura, alguien que puede ver lo especial que siempre has sido. Rodrigo dice que Damián es brillante, un poco reservado y misterioso, pero absolutamente brillante. Está revolucionando la medicina diagnóstica. Sí, dijo Clara, sintiendo un nudo apretado en el estómago que hablaba de culpa y algo más complicado. Es especial de muchas maneras, y mientras lo decía, pronunciando las palabras en el aire, se dio cuenta de que no estaba segura de cuánto de eso era actuación cuidadosa y cuánto era la verdad que comenzaba a filtrarse entre las grietas del acuerdo como agua encontrando su camino. A través del concreto, las semanas siguientes cayeron en un ritmo extraño pero no desagradable, casi cómodo. Clara seguía trabajando en sus proyectos de diseño, renovando un loft en la Roma Norte y diseñando los interiores de una boutique en Polanco,
pero ahora dividía su tiempo con apariciones públicas calculadas junto a Damián, cenas en restaurantes de moda, donde los meseros conocían a Damián por su nombre de pila y su orden usual, estrenos de teatro donde se sentaban en palcos privados con tapizados de terciopelo rojo, fines de semana en su casa de campo en Valle de Bravo, una propiedad enorme con vista panorámica al lago, donde la quietud era tan profunda y completa que Clara podía escuchar sus propios pensamientos por primera vez en años, sin el ruido constante de la ciudad sofocándolos. Fue en una de esas tardes doradas en Valle de Bravo cuando algo cambió fundamentalmente entre ellos. Damián había sugerido que cocinaran juntos, algo que Clara encontró sorprendente viniendo de un hombre que probablemente podía contratar a cualquier chef con estrellas Michelin del mundo con una simple llamada telefónica. Pero ahí estaban, en la cocina de mármol Carrara y acero inoxidable que parecía sacada de una revista de arquitectura, preparando una pasta simple con salsa de tomate fresco y albahaca que crecía en el jardín de la casa. «Mi abuela solía hacer exactamente esto», dijo Damián, mientras picaba el ajo con una precisión y velocidad que hablaban de práctica real, no de clases de cocina pretenciosas. Era de un pueblo pequeño en las montañas de Michoacán, un lugar donde las casas no tenían números y todos conocían los secretos de todos. Vino a la Ciudad de México sin absolutamente nada, solo una maleta y determinación. Trabajó limpiando casas de gente rica, doblándose literalmente hasta romperse para alimentarme, y me crió cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico horrible en la autopista a Cuernavaca. Yo tenía apenas 8 años. Clara dejó de revolver la salsa burbujeante y lo miró. Realmente lo miró. Era la primera vez que Damián compartía algo tan profundamente personal, algo que no estaba en su biografía pública ni en las entrevistas cuidadosamente editadas que aparecían en revistas de negocios. «Lo siento muchísimo», dijo ella suavemente, sintiendo el peso de esas palabras inadecuadas. «Perder a tus padres tan joven, no puedo imaginar». «Mi abuela me enseñó que la pérdida no te define como persona», continuó Damián, sus manos moviéndose con una memoria muscular reconfortante sobre la tabla de cortar. «Lo que haces con esa pérdida, cómo construyes sobre las ruinas de lo que fue, cómo honras la memoria convirtiendo el dolor en propósito, eso es lo que realmente importa». Ella nunca tuvo dinero, vivió toda su vida en un departamento de una habitación, pero tenía una riqueza que no se podía medir en cuentas bancarias. Me enseñó que el verdadero poder no está en cuánto tienes, sino en cuánto estás dispuesto a dar, a sacrificar por las personas que amas. Clara sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que no sabía que estaba sosteniendo desde que era niña, desde la primera vez que alguien confundió su nombre con el de Celeste y no se molestó en corregirlo. «Mi padre solía decirnos a Celeste y a mí que éramos sus 2 estrellas gemelas en el cielo», dijo ella, sorprendida de estar compartiendo esto, de estar abriendo esta puerta. Pero con el tiempo quedó dolorosamente claro que Celeste era la luna llena, brillante e imposible de ignorar, y yo era, no sé, una estrella fugaz tal vez, hermosa por un momento efímero, pero fácil de olvidar una vez que desaparecía del cielo. Damián dejó el cuchillo en la tabla de cortar con un sonido definitivo y se acercó a ella, cerrando el espacio entre ellos hasta que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Clara», dijo, y había algo en su voz que la hizo levantar la vista, sus ojos encontrando los de él. «Cualquiera que te vea como algo fácil de olvidar, cualquiera que no note tu brillo particular, es un idiota completo que no merece ni un segundo de tu atención. Eres brillante de maneras que la mayoría de la gente ni siquiera puede comprender, talentosa más allá de lo que tú misma reconoces, y tienes una forma de ver el mundo, de entender espacios y emociones, que hace que la gente inteligente quiera quedarse y prestar atención a cada palabra que dices». Sus rostros estaban a centímetros de distancia ahora, tan cerca que Clara podía contar las pestañas oscuras que enmarcaban sus ojos grises. Podía ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, las que aparecían cuando sonreía genuinamente. Podía oler su colonia.
algo con notas de cedro y especias cálidas que hacía que quisiera acercarse más. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, ese espacio mínimo entre ellos vibrando con posibilidad pura y sin filtrar. «Damián», susurró ella, su voz apenas audible sobre el sonido del agua hirviendo. «Esto no es real, ¿recuerdas? Es solo un acuerdo, un contrato con fecha de expiración». «Lo sé perfectamente», respondió él, pero no se movió ni un milímetro, sus ojos estudiando su rostro como si quisiera memorizar cada detalle. «Pero a veces, cada vez con más frecuencia, me olvido completamente de eso. Me olvido de que esto empezó como una transacción y empiezo a sentir como si fuera algo completamente diferente». ¿Alguna vez sentiste que el amor llegó justo cuando más lo necesitabas? Incluso cuando no sabías que lo estabas buscando, incluso cuando habías dejado de creer que algo así era posible para ti. El momento se rompió cuando el temporizador del horno sonó estridentemente, señalando que el pan de ajo artesanal estaba listo, rescatándolos de un territorio peligroso. Ambos se echaron hacia atrás con una risa nerviosa y forzada y continuaron preparando la cena como si nada monumental hubiera pasado, como si el aire entre ellos no estuviera cargado con electricidad. Pero algo había pasado definitivamente. Una línea invisible pero real había sido cruzada, no físicamente todavía, pero emocionalmente, que era mucho más peligroso y permanente. El acuerdo que habían hecho, ese contrato limpio y transaccional escrito en papel elegante, estaba comenzando a deshacerse en los bordes como páginas viejas expuestas al sol. Los eventos públicos se volvieron más fáciles, más naturales después de esa tarde en Valle de Bravo. Ya no tenían que fingir la comodidad entre ellos. Estaba ahí, genuina y cálida, fluyendo entre sus cuerpos como una corriente constante. Clara comenzó a anticipar los momentos con Damián, no porque fueran parte del trato que habían acordado, sino porque genuinamente disfrutaba su compañía de una manera que no había experimentado con nadie más. Él era inteligente, sí, con una mente que podía saltar de tecnología cuántica a filosofía existencial en una sola conversación, pero también era gracioso, de una manera seca e inesperada, que la tomaba por sorpresa y la hacía reír hasta que le dolían las costillas. Le gustaba debatir sobre arquitectura y diseño con un entusiasmo que parecía genuino, siempre preguntándole su opinión profesional sobre edificios que pasaban, espacios que habitaban, sobre cómo los humanos navegaban y transformaban el mundo físico que construían alrededor de sus vidas. Estás pensando como una verdadera diseñadora, alguien que entiende que el espacio moldea el comportamiento, le dijo una vez mientras caminaban por el centro histórico después de una cena formal. Mi empresa podría usar ese tipo de mentalidad humanista. Creamos tecnología increíblemente sofisticada, algoritmos que pueden procesar millones de datos por segundo, pero a menudo olvidamos que esa tecnología debe existir en espacios donde viven personas reales, con emociones reales y necesidades complejas. «Me estás ofreciendo un trabajo de manera indirecta», bromeó Clara empujándolo ligeramente con su hombro. «Tal vez», respondió Damián, y su sonrisa sugería que no estaba bromeando del todo, que había una oferta real escondida en esas palabras casuales. Pero no todo era idílico en este mundo de apariencias cuidadosamente construidas. Clara notó, con su instinto periodístico que nunca había desaparecido completamente, que Víctor Cruz, el CEO de 45 años, siempre estaba presente en los eventos corporativos importantes, observando con esos ojos fríos y calculadores que nunca parecían pestañear, registrando todo como una cámara de seguridad humana. Era un hombre alto, de hombros anchos, que llenaban perfectamente sus trajes italianos caros, con cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, con gel o pomada que le daba un aspecto casi reptiliano, y una presencia que exigía respeto, pero nunca inspiraba calidez. Siempre era cortés con Clara, excesivamente cortés de hecho, de una manera que se sentía como condescendencia envuelta en papel de regalo caro, con un moño perfecto. Es encantador que Damián haya encontrado estabilidad personal, le dijo Víctor una noche particularmente memorable,
durante un cóctel para inversores en un ático con vista panorámica de la ciudad. Aunque debo admitir con total honestidad que cuando mencionó por primera vez que estaba saliendo con alguien, esperaba algo más, tradicional para alguien en su posición. ¿Tradicional en qué sentido exactamente?, repitió Clara, sintiendo la pulla disfrazada de cumplido, el veneno escondido en palabras dulces. Alguien del mismo círculo social. Ya sabes, dijo Víctor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros, que permanecían fríos como hielo. Alguien familiarizado desde el nacimiento con las demandas particulares de este mundo de alta presión y expectativas brutales. Pero supongo que el amor no entiende de círculos sociales ni de pedigríes, ¿verdad? Es democrático en su caos. Clara sintió la sangre hervirle bajo la piel, una rabia ardiente subiendo por su garganta, pero mantuvo su compostura con un esfuerzo consciente, recordando que estaba representando un papel. El amor entiende de conexión genuina entre dos personas. Respondió con una voz dulce que ocultaba acero, algo que el dinero no puede comprar y los contactos no pueden fabricar, sin importar en qué círculo exclusivo te muevas o qué apellido lleves como credencial. Víctor la miró con una expresión difícil de descifrar, algo entre respeto reluctante y molestia apenas contenida, como si acabara de reevaluar su opinión sobre ella. «Touché, señorita Solís», dijo, levantando su copa de whisky de Malta en un brindis sarcástico, y se alejó con pasos medidos hacia otro grupo de ejecutivos. Esa noche, más tarde en la privacidad del penthouse de Damián en Polanco, Clara le contó sobre la conversación incómoda, cada palabra y cada matiz. Estaban en su terraza, un espacio minimalista con muebles de diseño y plantas cuidadosamente seleccionadas, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad extendida como un mar de luces parpadeantes. Damián escuchó en completo silencio, su mandíbula apretándose progresivamente con cada detalle, una vena pulsando visiblemente en su sien. Víctor siempre ha sido protector de la empresa de una manera casi patológica, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado obvio. Pero últimamente siento que hay algo más oscuro debajo de la superficie, como si estuviera esperando pacientemente que cometa un error significativo, que le dé una razón legítima para... ¿Para qué exactamente?, preguntó Clara, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco de la noche. «Para tomar el control total de la empresa que construí desde cero», respondió Damián, su voz tensa. «Tiene acciones importantes de Ibarra Tecnología, no muchas en términos de porcentaje, tal vez el 15%, pero suficientes para causar problemas serios si encuentra aliados estratégicos en el consejo directivo. Y ha estado presionando constantemente para que le dé más poder ejecutivo real, acceso irrestricto a cuentas financieras que mantengo bajo mi supervisión directa, personal, por razones muy específicas». «¿Confías en él entonces?», preguntó Clara, repitiendo la pregunta que había hecho meses atrás, cuando todo esto comenzó, pero ahora con un peso diferente. «No, no confío en él ni remotamente», admitió Damián sin vacilación. «Y eso es un problema enorme, porque no puedo despedirlo sin causa justa documentada, sin que parezca paranoia infundada o mal liderazgo impulsivo, frente a los inversores internacionales que están observando cada movimiento que hago». Clara tomó su mano, un gesto que ya se había vuelto completamente natural entre ellos, sus dedos entrelazándose como si siempre hubieran estado destinados a encajar de esa manera. «Entonces debemos tener mucho cuidado y estar alertas», dijo, y algo en su tono cambió, volviéndose más profesional. «Si hay algo que aprendí de mis años como periodista de investigación antes de cambiarme al diseño, es que la gente con secretos oscuros eventualmente se delata. Siempre hay un hilo suelto, una inconsistencia. Solo tenemos que estar atentos y listos para tirar de ese hilo cuando aparezca». Damián la miró con sorpresa genuina, sus cejas levantándose. «¿Fuiste periodista de investigación? Nunca mencionaste eso en tu biografía». «De investigación criminal y corrupción corporativa», dijo Clara con una sonrisa nostálgica que hablaba de otra vida.
Trabajé para el Universal durante 3 años intensos antes de darme cuenta de que exponer la oscuridad constante de otros, documentar la peor cara de la humanidad día tras día, estaba oscureciendo peligrosamente mi propia vida y envenenando mi alma. Cambié al diseño porque quería crear belleza tangible en lugar de simplemente documentar fealdad infinita. Pero esas habilidades de investigación, esos instintos para detectar mentiras y encontrar patrones ocultos, nunca desaparecen del todo. Están ahí, dormidos pero listos. Damián sonrió y había orgullo genuino en esa sonrisa que iluminó su rostro. «Eres absolutamente increíble, ¿lo sabías?». Clara sintió que se sonrojaba, un calor subiendo por su cuello hasta sus mejillas, algo que no le pasaba desde la adolescencia incómoda. «Soy práctica y observadora», corrigió bajando la mirada. «Hay una diferencia importante entre eso y ser increíble». «No», dijo Damián, usando su mano libre para levantar suavemente su barbilla hasta que sus ojos se encontraron. «Eres increíble de maneras que apenas estoy comenzando a comprender completamente. Y cada día que pasa, me cuesta más y más recordar que esto se supone que es temporal, que tiene una fecha de expiración marcada en un calendario». El beso que siguió no fue fingido ni calculado para audiencias invisibles. No fue para cámaras ocultas ni para inversores imaginarios observando. Fue completamente real, desesperado y hambriento, cargado con meses de tensión sexual acumulada y sentimientos profundos que ambos habían estado tratando inútilmente de negar. Clara sintió que el mundo entero se reducía a ese momento preciso, a la forma en que los labios de Damián se movían contra los suyos con una mezcla de ternura y urgencia, a cómo sus manos grandes encontraban su cintura como si siempre hubieran pertenecido exactamente ahí, a cómo su cuerpo encajaba contra el de él como piezas de un rompecabezas, finalmente encontrando su lugar correcto. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban completamente sin aliento, sus frentes apoyadas una contra la otra, mientras trataban de procesar lo que acababa de suceder. «Esto complica absolutamente las cosas», susurró Clara, su voz temblorosa. «Lo sé perfectamente», respondió Damián, su respiración todavía irregular. «Pero ya no me importa en absoluto. No puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento». 3 semanas después, en un lunes gris que comenzó como cualquier otro, el mundo cuidadosamente construido de Damián se derrumbó completamente. La noticia llegó temprano en la mañana, en forma de un artículo explosivo publicado por El Financiero, uno de los periódicos económicos más respetados del país. El titular era devastador: Ibarra Tecnología bajo investigación federal por posible lavado de dinero. Cuentas offshore en Islas Caimán, vinculadas directamente al CEO Damián Ibarra. El artículo, escrito con una precisión que sugería fuentes internas, citaba documentos bancarios supuestamente confidenciales, transferencias altamente sospechosas que sumaban millones de dólares, una red compleja de compañías fantasma offshore que parecían específicamente diseñadas para ocultar el origen de fondos enormes. Clara leyó el artículo en su teléfono mientras desayunaba café negro en su apartamento, todavía en pijama, y sintió que el suelo literalmente se abría bajo sus pies, como en una pesadilla. Llamó a Damián inmediatamente, sus dedos torpes sobre la pantalla, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Intentó de nuevo y otra vez, con creciente desesperación. Finalmente, después de 6 intentos, recibió un mensaje de texto breve y tenso. «Estoy con un equipo completo de abogados. Esto es una trampa elaborada. Por favor, confía en mí». Pero el daño ya estaba hecho, expandiéndose como un incendio sin control. Los medios de comunicación explotaron con especulaciones salvajes, teorías conspirativas, condenas antes del juicio que ignoraban completamente la presunción de inocencia. Los inversores alemanes retiraron inmediatamente su oferta de fusión, citando preocupaciones éticas insuperables. 2 miembros importantes del consejo directivo renunciaron públicamente esa misma tarde, haciendo declaraciones cuidadosas sobre
preocupaciones sobre la dirección moral de la empresa. Y Víctor Cruz apareció en múltiples entrevistas de televisión con su expresión perfectamente calibrada entre seria y preocupada, diciendo con voz temblorosa que estaba absolutamente devastado por las revelaciones y que cooperaría plenamente con cualquier investigación oficial, haciendo todo lo posible por distanciarse del escándalo. Clara vio una de esas entrevistas en vivo y lo supo instantáneamente. Lo supo en sus huesos, con esa intuición periodística afilada que nunca la había abandonado realmente. Víctor estaba demasiado compuesto para alguien genuinamente sorprendido, demasiado preparado con respuestas perfectas. Sus respuestas eran demasiado pulidas, demasiado ensayadas, como si hubiera estado preparándose para este momento durante semanas o incluso meses. Esa noche, después de docenas de mensajes intercambiados, finalmente logró ver a Damián en persona. Él estaba en su oficina personal en la torre corporativa, rodeado de montañas de papeles legales, carpetas abiertas y laptops múltiples con ojeras profundas que hablaban de noches completas sin dormir y una barba de 2 días que contradecía completamente su imagen usual de perfección. «No fui yo», dijo antes de que ella pudiera abrir la boca, su voz ronca y desesperada. «Clara, te juro por la memoria de mi abuela que no fui yo. Esas cuentas, esas transferencias sospechosas. Alguien con acceso interno falsificó mi firma digital, usó mi identidad corporativa de manera fraudulenta. Pero los documentos parecen absolutamente reales. La evidencia es condenatoria de una manera que no puedo explicar fácilmente». Clara se acercó sin vacilación y tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. «Te creo completamente», dijo con una firmeza que no admitía dudas. «Y vamos a probarlo. Vamos a encontrar quién hizo esto y vamos a exponerlo públicamente». «No tienes que hacer esto por mí», dijo Damián, su voz quebrándose ligeramente. «Esto puede arruinar tu reputación por simple asociación. La gente va a pensar que estabas involucrada, que sabías. Puedes alejarte ahora mismo, romper públicamente conmigo, y nadie razonable te culparía por protegerte». «Damián», dijo Clara firmemente apretando su rostro con más fuerza. «Dejé el periodismo hace años porque me cansé de exponer mentiras que solo destruían vidas. Pero hay una diferencia enorme entre exponer la verdad que destruye y descubrir la verdad que libera inocentes. Déjame hacer esto. Déjame usar las habilidades que dejé oxidarse. Déjame ayudarte a luchar». Damián la miró con ojos que brillaban con lágrimas contenidas, y en esa mirada Clara vio gratitud profunda, miedo visceral y algo más grande y más profundo, algo que se parecía peligrosamente al tipo de amor que cambia vidas para siempre. «¿Por qué?», susurró su voz apenas audible. «¿Por qué harías esto por mí? ¿Por qué arriesgarías todo?». Clara sonrió, aunque sentía lágrimas calientes picándole en los ojos, amenazando con derramarse. «Porque dejó de ser fingido hace mucho tiempo, probablemente desde esa tarde cocinando pasta», dijo. «Y porque sé, con cada célula de mi cuerpo, que el hombre que cocina en honor a su abuela muerta, que construyó un imperio tecnológico desde cero para honrar su memoria y su sacrificio, no es un criminal. Es solo un hombre brillante que le dio a alguien ambicioso demasiado poder, y ese alguien decidió traicionarlo de la manera más brutal posible». Durante los siguientes días intensos, Clara se convirtió en algo que no había sido en años. Una investigadora obsesiva pidió permiso formal a Damián para acceder a los archivos digitales completos de la empresa, específicamente a los documentos sensibles relacionados con las cuentas offshore mencionadas en el artículo. Los abogados corporativos fueron extremadamente reacios inicialmente, citando protocolos de seguridad y posible contaminación de evidencia, pero Damián insistió con una autoridad que no admitía negociación. Clara pasó horas interminables, luego días completos prácticamente sin dormir, examinando contratos densos, transferencias bancarias codificadas, correos electrónicos cifrados, buscando meticulosamente inconsistencias, patrones ocultos, cualquier cosa microscópica que pudiera indicar manipulación deliberada. Fue en el tercer día,
cuando sus ojos ardían por la falta de sueño y el exceso de cafeína, cuando finalmente lo encontró. Un detalle tan pequeño, tan técnico, que casi cualquier persona sin entrenamiento específico lo habría pasado completamente por alto. Las firmas digitales en los documentos oficiales de apertura de las cuentas en las Islas Caimán estaban escaneadas de documentos diferentes y más antiguos. Cuando las superponía digitalmente usando un software forense de análisis de documentos que había aprendido a usar en sus días de periodismo investigativo, las firmas eran absolutamente idénticas hasta el último píxel, hasta la última curva microscópica. Las firmas reales hechas a mano por una persona, incluso cuando esa persona trata de replicar su propia firma exactamente, siempre tienen variaciones microscópicas inevitables, pequeñas diferencias en presión, ángulo, velocidad. Estas no tenían ninguna. Habían sido copiadas y pegadas digitalmente de otros documentos completamente legítimos, probablemente de contratos antiguos, donde Damián había firmado normalmente años atrás. Es falsificación digital sofisticada, le explicó a Damián esa noche con urgencia, mostrándole su análisis detallado en su laptop, las imágenes superpuestas revelando la verdad. Alguien con acceso privilegiado a tus documentos históricos escaneó tu firma de contratos legítimos antiguos y la insertó digitalmente en estos nuevos documentos fraudulentos. Y solo hay un puñado de personas en toda la organización con ese nivel de acceso administrativo total. Víctor, dijo Damián, su voz cargada de rabia, apenas contenida que hacía temblar sus manos. Él tiene acceso absoluto a todo como COO. Maneja las operaciones financieras diarias, supervisa contratos, tiene las llaves digitales del reino entero. Necesitamos más evidencia concreta, dijo Clara, pensando como la periodista que había sido. Necesitamos algo irrefutable que lo conecte personalmente y directamente a estas cuentas específicas, a esta operación fraudulenta. Un correo electrónico incriminatorio, una transferencia rastreable, algo físico y verificable. Pero antes de que pudieran profundizar más en la investigación, Clara recibió una llamada telefónica de un número completamente desconocido que no aparecía en ninguna base de datos. Dudó varios segundos antes de contestar, su instinto de periodista gritándole advertencias, pero algo le dijo que era crítico. ¿Clara Solís?, preguntó una voz masculina áspera que no reconoció, distorsionada ligeramente como si hablara a través de un filtro. ¿Quién habla? ¿Cómo conseguiste este número? Eso no importa en absoluto, respondió la voz con frialdad. Lo que importa es que dejes de hacer preguntas incómodas inmediatamente. Damián Ibarra es culpable de todo lo que se le acusa, y mientras más investigues, mientras más huronees en lugares oscuros, más peligro personal corres tú y las personas que amas. Esto es una advertencia única de cortesía. No habrá una segunda. La línea se cortó abruptamente con un clic definitivo. Clara miró a Damián, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentir el pulso en sus oídos, su mano temblando mientras sostenía el teléfono. «Me acaban de amenazar directamente», dijo, intentando mantener su voz estable y fallando. «Alguien sabe que estoy investigando y quiere que pare». La expresión de Damián se endureció hasta parecer tallada en granito. «Eso es todo». Se acabó completamente. «No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que te pongan en peligro real por esto. Me declararé culpable si es necesario, pero no voy a arriesgar tu seguridad». «No tienes ninguna opción en esto», dijo Clara con una determinación feroz. «Ya estoy completamente metida en esto. Y si me están amenazando directamente, significa que estamos peligrosamente cerca de algo explosivo, que tienen miedo real. El miedo hace que la gente cometa errores». Al día siguiente, Clara fingió meticulosamente retomar su rutina completamente normal. Salió de su apartamento a su hora usual. Fue a su estudio de diseño en la Roma Norte. Trabajó en algunos bocetos para el proyecto del loft. Tuvo una reunión con un cliente sobre selección de telas. Pero estaba constantemente atenta, todos sus sentidos en alerta máxima, observando cada reflejo en ventanas,
cada movimiento periférico, y notó perfectamente el sedán gris anónimo que la había seguido desde su apartamento esa mañana, manteniéndose siempre a 2 o 3 autos prudentes de distancia, pero definitivamente siguiéndola a cada lugar que iba. No le dijo nada a Damián de inmediato, consciente de que si los estaban vigilando activamente, podrían estar monitoreando comunicaciones. En lugar de eso, envió un mensaje de texto aparentemente inocente usando el código simple que habían acordado para emergencias. Necesito comprar flores frescas para el apartamento hoy. Era su señal preestablecida de que algo andaba muy mal y necesitaba ayuda inmediata. La respuesta de Damián llegó en menos de 30 segundos. Te envío la dirección del mejor vivero de la ciudad. Eso significaba en su código. Voy para allá inmediatamente con todo el equipo de seguridad. Pero antes de que pudiera llegar, antes de que pudiera activar cualquier protocolo de protección, pasó lo absolutamente impensable. Clara estaba caminando hacia su auto estacionado en una calle lateral relativamente tranquila cerca de su estudio, sus llaves ya en la mano, cuando 2 hombres enormes salieron literalmente de la nada, emergiendo de entre 2 vehículos estacionados como apariciones. Eran grandes, amenazantemente musculosos, con trajes oscuros que parecían demasiado ajustados para sus cuerpos construidos en gimnasios. Uno de ellos la tomó del brazo con una fuerza brutal que la hizo jadear audiblemente de dolor, sus dedos como tenazas de acero. «No grites ni una palabra», dijo el otro con voz monótona, mostrándole algo bajo su chaqueta que brillaba metálico y definitivamente parecía un arma. «Vienes con nosotros tranquilamente sin hacer escándalo o esto se pone muy, muy feo para ti y para personas que te importan». Clara sintió terror puro y visceral recorrerle todas las venas como hielo líquido, paralizándola momentáneamente, pero también algo más que el terror, rabia ardiente. No había llegado tan lejos, no había descubierto tanto para rendirse pasivamente ahora. «¿Víctor Cruz los envió, verdad?», preguntó directamente, manteniendo su voz lo más firme y clara posible, a pesar del miedo. Los hombres intercambiaron una mirada breve, pero reveladora, y ese intercambio silencioso fue suficiente confirmación para Clara, revelando más que cualquier confesión verbal. «Camina ahora», ordenó el primero con dureza, empujándola con fuerza hacia una camioneta negra con vidrios completamente polarizados que esperaba en la esquina con el motor encendido. Clara calculó rápidamente, sus opciones limitadas mientras caminaba forzadamente. Estaba en pleno día. Había algunas personas caminando en la calle a cierta distancia, un vendedor ambulante en la esquina, pero estos hombres claramente no tenían ningún miedo de ser vistos actuando, lo cual significaba que o eran extremadamente estúpidos, lo cual dudaba, o eran muy confiados en su impunidad. Apostó mentalmente por lo segundo, lo cual los hacía más peligrosos. Mientras la empujaban hacia la camioneta con creciente urgencia, Clara hizo lo único que se le ocurrió en ese momento de pánico. Dejó caer su bolso deliberadamente. Su teléfono cayó con él sobre el pavimento y en el último segundo crítico, antes de que la metieran a la fuerza en el vehículo, logró presionar el botón rojo de emergencia que Damián había insistido casi paranoicamente en que configurara semanas atrás en su teléfono. Era una aplicación de seguridad corporativa conectada directamente a su equipo profesional de protección personal y que transmitía su ubicación, el GPS en tiempo real. La puerta se cerró con un golpe metálico y definitivo y la camioneta arrancó con un chirrido de llantas. Clara estaba sentada incómodamente entre los 2 hombres enormes, su corazón martillando dolorosamente contra sus costillas, pero su mente trabajando a toda velocidad, analizando. Necesitaba mantenerlos hablando, obtener información, ganar tiempo precioso para que la ayuda llegara. ¿Cuánto exactamente les está pagando Víctor por esto?, preguntó forzando un tono casual. Porque cuando Damián finalmente demuestre su inocencia completa, y lo hará porque la verdad siempre sale, ustedes van a ser los únicos que carguen con absolutamente todo. Los chivos expiatorios perfectos. ¿Realmente vale la pena ese riesgo
«Cállate ahora», gruñó el hombre a su izquierda con molestia. «No sabes nada de lo que hablas. No entiendes cómo funciona esto. Sé exactamente que Víctor está usando cuentas offshore complejas para incriminar deliberadamente a Damián», continuó Clara con valentía fingida, sabiendo que estaba corriendo un riesgo enorme pero necesitando confirmar desesperadamente sus sospechas. «Sé que falsificó firmas digitales, que movió millones de dólares a su propio nombre, y cuando la verdad completa salga a la luz, y créanme que saldrá, él los va a dejar colgados como chivos expiatorios perfectos, mientras él desaparece cómodamente con todo el dinero robado». El conductor miró nerviosamente por el espejo retrovisor, su expresión tensa revelando dudas. «Te dije que esto era una muy mala idea desde el principio», le dijo al hombre junto a Clara con voz tensa. «Cruz dijo explícitamente que solo era para asustarla un poco, no para esto, no para un secuestro federal. Cierra la maldita boca inmediatamente», espetó el otro con furia, pero el daño revelador ya estaba hecho. Clara había confirmado definitivamente la conexión directa con Víctor Cruz y había plantado exitosamente la semilla crítica de la duda en al menos uno de sus captores. Ahora solo necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente para que esa semilla de duda creciera y para que Damián encontrara la señal GPS que había activado. La llevaron a un almacén industrial abandonado en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares grises olvidados que parecían sacados de una película de crimen organizado. La encerraron en una pequeña oficina polvorienta en el segundo piso, con las manos atadas cruelmente con bridas de plástico que cortaban su circulación y una silla metálica oxidada como única compañía. A través de la ventana sucia cubierta de años de mugre, podía ver el atardecer pintando el cielo de naranja vibrante y púrpura profundo, hermoso e infinitamente indiferente a su situación desesperada. Clara no sabía cuánto tiempo había pasado exactamente, el tiempo perdiendo significado, tal vez una hora larga, tal vez 2 interminables, cuando escuchó voces masculinas afuera de su prisión improvisada. Una de ellas era inconfundiblemente Víctor Cruz, su tono usual de falsa cortesía completamente ausente. «¿Dónde exactamente está ella?», preguntó con impaciencia, y su voz sonaba completamente diferente a todas las veces que Clara lo había escuchado en eventos, más dura, más verdadera, más cruel. «Necesito verificar que está realmente segura y que no ha contactado a nadie». «En la oficina sucia de arriba, jefe», respondió uno de los hombres con nerviosismo palpable. «Pero escuche, esto se está saliendo peligrosamente de control. Yo no firmé para un secuestro federal. Eso es una sentencia automática de 20 años si nos atrapan, sin posibilidad de negociar. No los van a atrapar si hacen su maldito trabajo correctamente», dijo Víctor con frialdad. «Ella sabe demasiado ahora. Ha estado hurgando meticulosamente en archivos confidenciales, haciendo preguntas peligrosas a personas equivocadas. Si llega a conectar definitivamente las cuentas de Cayman directamente conmigo, todo el plan cuidadoso se desmorona completamente. Necesito tiempo suficiente para transferir los fondos restantes y desaparecer permanentemente del país». «¿Y qué hacemos específicamente con ella?», preguntó otro de los hombres, y había miedo auténtico en su voz, temblorosa. Hubo un silencio largo y tenso que se sintió como una eternidad congelada. «Dejen que Ibarra eventualmente la encuentre», dijo Víctor finalmente con un cálculo frío. «Para entonces yo estaré seguro en un país sin tratado de extradición con suficiente dinero robado para vivir cómodamente 10 vidas diferentes. Pero asegúrense absolutamente de que no pueda identificarlos claramente o rastrear este lugar específico hasta que yo esté ya en el aire, fuera del alcance legal. 12 horas. Eso es literalmente todo lo que necesito para desaparecer para siempre». Clara sintió un escalofrío helado recorrerle toda la columna vertebral. 12 horas completas. ¿Damián podría encontrarla en 12 horas? ¿Había recibido realmente su señal de emergencia? ¿Sabía siquiera que estaba en peligro mortal? Como si el universo mismo hubiera escuchado sus pensamientos desesperados, escuchó un sonido distante pero inconfundible.
helicópteros aproximándose rápidamente. Luego, más cerca y más real, el chirrido agudo de múltiples neumáticos frenando bruscamente y puertas de vehículos abriéndose y cerrándose con urgencia militar. Voces masculinas gritando órdenes profesionales con autoridad. «Es la Policía Federal», gritó uno de los captores con pánico absoluto. «Cruz, nos traicionaste, maldito bastardo». «No fui yo, idiotas incompetentes», espetó Víctor con rabia y confusión genuinas. «Es Ibarra». De alguna manera logró rastrearla. Maldita tecnología. El resto de sus palabras se perdió completamente en el caos que estalló. Clara escuchó pasos pesados corriendo en múltiples direcciones, más gritos superpuestos, y luego el sonido absolutamente inconfundible y aterrador de una puerta siendo literalmente derribada con fuerza bruta. Su corazón latía tan violentamente fuerte que pensó con certeza que se saldría físicamente de su pecho. La puerta de la oficina donde estaba encerrada se abrió de golpe con un estruendo, casi saliendo de sus bisagras oxidadas, y ahí estaba Damián, con el rostro completamente pálido como papel y los ojos desorbitados de terror residual, seguido inmediatamente por un equipo de hombres de seguridad privada, armados profesionalmente, y oficiales uniformados de la Policía Federal. «Clara», dijo, y su voz se quebró audiblemente al pronunciar su nombre, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante horas. En 3 zancadas largas estaba junto a ella, cortando las bridas de plástico con un cuchillo táctico que uno de sus guardias le pasó inmediatamente, revisándola con manos temblorosas en busca de heridas visibles, tocando su rostro como si necesitara confirmar físicamente que era real. «Estoy bien, estoy completamente bien», dijo Clara, aunque sus propias manos temblaban violentamente. «Estoy bien físicamente, pero Damián, escucha». Víctor confesó todo. Él está planeando huir del país. Tiene como máximo 12 horas antes de que desaparezca con todo el dinero robado. «Ya lo sabemos todo», interrumpió Damián, envolviéndola completamente en sus brazos como si quisiera fundirla con su cuerpo. «Grabamos absolutamente todo. Uno de mis mejores agentes de seguridad logró entrar encubierto y plantar micrófonos direccionales de largo alcance antes de que llegáramos en fuerza. Tenemos su confesión completa grabada en audio de alta calidad. Y la Policía Federal ya tiene órdenes judiciales firmadas para congelar inmediatamente todas las cuentas bancarias asociadas con él, incluyendo específicamente las cuentas offshore en las Islas Caimán». Clara sintió que las lágrimas finalmente venían sin control, lágrimas de alivio profundo, de miedo residual todavía pulsando en sus venas, de algo más grande y más importante que no tenía un nombre simple pero que llenaba completamente su pecho hasta que dolía. «¿Cómo me encontraste tan rápido?» «Tu señal de emergencia se activó exactamente como debía», explicó Damián rápidamente, su voz todavía tensa. «Rastreamos tu teléfono hasta donde lo dejaste caer en la calle. Desde ahí, mis técnicos revisaron todas las cámaras de seguridad y tráfico en un radio de 10 kilómetros, hasta que encontramos la camioneta negra. Luego fue solo cuestión de seguir su ruta y triangular la ubicación. Clara, cuando vi en las pantallas que te habían tomado a la fuerza, cuando me di cuenta de que estabas en peligro real por mi culpa, pensé…». No terminó la frase dolorosa. No necesitaba hacerlo en absoluto. Clara podía leer todo perfectamente en sus ojos grises que brillaban con lágrimas contenidas. El terror absoluto, el alivio casi doloroso, el amor que ya no podían seguir fingiendo que no existía entre ellos. «Yo también», susurró ella con voz quebrada. «Yo también tuve miedo de no volver a verte nunca más, de que esto terminara antes de que pudiéramos descubrir qué era realmente». El beso que compartieron en ese almacén sucio y olvidado, rodeados de policías federales y guardias de seguridad privada que discretamente miraban hacia otro lado, fue el más real y crudo de sus vidas enteras. No era para cámaras fotográficas ni para acuerdos comerciales. Era simplemente 2 personas que habían encontrado algo auténtico y profundo en medio de toda la falsedad cuidadosamente construida y que casi lo perdían trágicamente
antes de poder reconocerlo completamente y darle el nombre que merecía. Afuera del almacén, bajo el cielo que se oscurecía rápidamente, la Policía Federal estaba arrestando sistemáticamente a los captores. Víctor Cruz intentó correr desesperadamente hacia su auto estacionado, pero lo detuvieron con fuerza antes de que pudiera siquiera abrir la puerta. Lo último que Clara vio de él fue su rostro, una máscara perfecta de rabia impotente y derrota amarga, mientras lo esposaban brutalmente y le leían sus derechos constitucionales con voz monótona. Los siguientes meses fueron un torbellino agotador de procedimientos legales interminables, declaraciones repetitivas ante autoridades múltiples y lenta pero constante reconstrucción de una reputación injustamente destruida. Los abogados defensores de Damián presentaron meticulosamente el análisis forense de Clara sobre las firmas digitales falsificadas junto con la confesión grabada explícitamente de Víctor. La investigación federal exhaustiva concluyó oficialmente que Damián Ibarra había sido víctima de un fraude corporativo elaborado y sofisticado perpetrado sistemáticamente por su Chief Operating Officer, quien había estado desviando fondos millonarios a cuentas offshore en las Islas Caimán durante más de 2 años completos, usando cínicamente la identidad digital de Damián para ocultar meticulosamente sus crímenes financieros. Víctor Cruz fue finalmente sentenciado a 15 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional por múltiples cargos de fraude corporativo, falsificación de documentos oficiales y secuestro con agravantes. Todos sus activos personales y las cuentas criminales fueron inmediatamente congelados y posteriormente utilizados para restituir los fondos robados a Ibarra Tecnología y a los accionistas afectados. Los inversores alemanes de MedTech Solutions, genuinamente impresionados por cómo Damián había manejado la crisis imposible con transparencia absoluta y por su inquebrantable compromiso con la verdad, revivieron sorpresivamente la oferta de ME, fusión bajo términos incluso más favorables que la propuesta original. Pero lo más importante y significativo para Clara no fueron los titulares vindicadores que finalmente limpiaban el nombre de Damián, ni el regreso ampliamente celebrado de Ibarra Tecnología a la cima indiscutible de la industria tecnológica. Fue la conversación profunda que tuvieron una noche tranquila, exactamente 3 meses después del secuestro traumático, en el mismo penthouse de Polanco, donde se habían besado por primera vez sin fingir. Nuestro acuerdo original terminó hace mucho tiempo, dijo Damián con cuidado, tomando su mano mientras miraban juntos la ciudad infinitamente iluminada a través de las ventanas de piso a techo. Los 6 meses acordados pasaron. La fusión está completamente asegurada. Mi reputación está restaurada. Ya no necesitas estar aquí cumpliendo ninguna obligación contractual. Clara sintió un vuelco doloroso en el estómago, un miedo súbito. ¿Me estás pidiendo que me vaya ahora? Todo lo contrario completamente, dijo Damián, girándose para mirarla directamente con una intensidad que le quitó el aliento. Te estoy pidiendo, suplicando realmente que te quedes conmigo, pero no porque sea parte de un trato comercial, no porque me debas algo por lo que pasaste. Quiero que te quedes porque es genuinamente lo que tú quieres en tu corazón. Sin acuerdos escritos, sin contratos firmados, sin ningún fingimiento, solo nosotros dos, construyendo algo completamente real desde cero. Clara sonrió ampliamente, sintiendo que algo que había estado profundamente roto dentro de ella, desde siempre, finalmente se reparaba, sanaba, se volvía entero. Ya no más. Mentiras entre nosotros, dijo suavemente, repitiendo las palabras que Damián le había susurrado desesperadamente en el almacén oscuro. Ya no más mentiras nunca, confirmó él con solemnidad. Solo verdad absoluta. Solo nosotros siendo completamente auténticos. Entonces mi respuesta es sí, me quedo, dijo Clara sin ninguna duda, pero con una condición innegociable. Damián arqueó una ceja con curiosidad, una sonrisa jugando en sus labios. ¿Cuál es esa condición? Que dejes de actuar como si fueras el único que puede rescatar heroicamente a alguien.
dijo ella con firmeza. Somos un equipo de iguales ahora. Tú me rescataste físicamente de ese almacén horrible, pero yo te rescaté de una acusación criminal que podría haber destruido completamente tu vida y tu legado. Nos salvamos mutuamente de maneras diferentes. Y así es exactamente como tiene que ser de ahora en adelante, siempre. Damián la besó entonces, lento y profundo y lleno de promesas, como sellando un nuevo acuerdo mucho más importante, uno que no necesitaba firmas legales ni testigos formales, solo dos corazones que habían encontrado su camino doloroso, pero hermoso, del fingimiento calculado a la verdad más pura. Si esta historia te tocó el corazón, quédate conmigo hasta la última línea, porque lo mejor está por venir. Un año completo después, Clara estaba de pie en un viñedo extenso en Napa Valley, California, viendo el atardecer californiano pintar las hileras perfectamente ordenadas de vides de oro líquido y carmesí profundo. Llevaba un vestido simple de seda color marfil que fluía con la brisa suave, sin el peso agobiante de expectativas ajenas, solo la ligereza absoluta de haber elegido finalmente su propia historia auténtica. A su lado estaba Celeste, ya no como la sombra inevitable proyectada por su luz deslumbrante, sino como su igual absoluta, su hermana verdadera, su testigo elegida. La relación entre ellas había sanado profundamente en los últimos meses, de una manera que parecía imposible antes, no porque Celeste hubiera dejado de brillar con su luz particular, sino porque Clara había aprendido finalmente que su propia luz nunca, jamás había dependido de apagar o eclipsar la de otros. «Estás absolutamente radiante hoy», dijo Celeste con emoción genuina, ajustándole con ternura un mechón rebelde de cabello que el viento suave había desacomodado. «Y sé que siempre te dije que eras hermosa, pero hoy es completamente diferente. Hoy brillas desde adentro de una manera que nunca había visto antes». «Aprendí de la mejor», respondió Clara honestamente, apretando la mano de su hermana con gratitud. No aprendiste de mí», corrigió Celeste con sabiduría. «Aprendiste finalmente a ser completamente tú misma, sin disculpas ni máscaras. Eso es algo que nadie puede enseñarte realmente. Tuviste que descubrirlo por tu propia cuenta, a través de tu propio viaje». La música comenzó a sonar suavemente, una melodía hermosa de cuerdas que flotaba en el aire perfumado del atardecer. Clara caminó despacio por el pasillo improvisado entre las vides centenarias sin ningún apuro, saboreando conscientemente cada paso significativo. Al final del camino, junto al oficiante vestido informalmente, estaba Damián, con un traje gris claro que hacía que sus ojos grises parecieran plata líquida brillante bajo la luz dorada del atardecer californiano. Y la forma en que la miraba, como si ella fuera literalmente lo único que existía en todo el universo expandido, hizo que cada momento de duda, cada segundo de miedo, cada lágrima derramada valiera absolutamente la pena. Los votos que intercambiaron fueron simples pero profundamente verdaderos, sin pretensiones ni palabras vacías. Damián habló sobre encontrar verdad luminosa en medio de mentiras oscuras, sobre cómo una mujer que se suponía que estaba simplemente fingiendo un papel, le enseñó qué significaba realmente ser genuino con otro ser humano. Clara habló sobre dejar finalmente de vivir en sombras prestadas y aprender a proyectar su propia luz única, sobre cómo un acuerdo frío de negocios se convirtió paradójicamente en la historia de amor más real y transformadora de su vida entera. «Te elijo conscientemente», dijo Damián con voz emocionada. «No porque lo necesite para sentirme completo, no porque arregle algo roto en mí. Te elijo porque eres extraordinaria de maneras que apenas estoy comenzando a comprender, porque me haces querer ser genuinamente mejor cada día. Porque contigo aprendí que el verdadero poder no está en lo que construyes o acumulas, sino en con quién lo compartes generosamente. Y yo te elijo a ti con todo mi corazón», respondió Clara, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos.
no porque llenes un vacío imaginario, sino porque me hiciste darme cuenta de que nunca hubo realmente un vacío que llenar. Solo había una mujer fuerte esperando pacientemente el momento correcto, la persona correcta, para dejar finalmente de fingir que era menos de lo que siempre fue en su esencia. Cuando el oficiante los declaró solemnemente marido y mujer y se besaron apasionadamente bajo el cielo de Napa, que se teñía de púrpura profundo y rosa suave, los 50 invitados cuidadosamente seleccionados aplaudieron con genuino entusiasmo. Pero para Clara y Damián, el ruido alegre se desvaneció completamente en un segundo plano. En ese momento eterno, solo existían ellos dos personas que habían comenzado su historia con una mentira cuidadosamente construida y terminado con la verdad más hermosa de todas, que el amor real y duradero no necesita actuación ni pretensiones, solo valentía absoluta para ser completamente vulnerable. La recepción fue íntima y cálida. Apenas 50 personas especiales bajo luces colgantes que brillaban mágicamente entre las vides antiguas. Clara bailó con Damián al ritmo suave de una canción que él había elegido personalmente, una melodía francesa que hablaba poéticamente de segundas oportunidades y nuevos comienzos llenos de esperanza. ¿Recuerdas perfectamente la primera vez que bailamos juntos?, preguntó Damián, con su mano firme y cálida en la cintura de ella. En aquella gala elegante del museo, cuando absolutamente todo era pura actuación calculada. Lo recuerdo vívidamente, dijo Clara. Estaba completamente aterrada de que te dieras cuenta de que no pertenecía realmente a ese mundo de riqueza. Pero sí pertenecías completamente, dijo Damián con convicción. No porque encajaras perfectamente en sus reglas absurdas, sino porque lo desafiabas con tu autenticidad. Me hiciste cuestionar profundamente todo lo que creía saber sobre lo que era realmente importante en la vida, sobre lo que me hacía genuinamente feliz más allá del éxito material. ¿Y ahora?, preguntó Clara suavemente, ¿qué te hace verdaderamente feliz? Damián la miró con esos ojos grises que ya no guardaban ningún secreto, completamente abiertos. Esto precisamente, dijo con simplicidad. Tú, nosotros, esta vida que construimos juntos, cada mañana que despierto y puedo ser completamente honesto sobre lo que siento sin máscaras. Después de años de construir muros protectores, de protegerme emocionalmente, de calcular meticulosamente cada movimiento, finalmente puedo simplemente existir y ser yo mismo. Clara apoyó su cabeza en el hombro fuerte de él, sintiendo el latido constante y reconfortante de su corazón. Gracias por todo, susurró con emoción. ¿Por qué exactamente?, preguntó Damián con genuina curiosidad. Por verme realmente cuando nadie más se molestaba en mirar, respondió Clara. Por hacer que un acuerdo completamente falso se convirtiera en la cosa más real y significativa de mi vida entera. Bailaron hasta que las estrellas innumerables aparecieron en el cielo oscuro, constelaciones antiguas brillando sobre el viñedo como testigos silenciosos eternos de promesas cumplidas y amores nacidos de formas inesperadas. Y cuando la noche finalmente terminó y los invitados satisfechos se fueron, Clara y Damián se quedaron solos bajo las vides, sentados en una manta suave, compartiendo una botella del mejor vino del viñedo y mirando juntos el cielo infinito. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, dijo Clara, apoyándose completamente contra el pecho de Damián. Cuando acepté originalmente tu oferta loca, pensé honestamente que estaba tomando el camino fácil, un atajo conveniente, para sentirme finalmente importante, para salir de la sombra perpetua de Celeste. Pero resultó ser el camino más difícil, más doloroso y más transformador que he tomado jamás en mi vida. El amor verdadero siempre es el camino difícil, respondió Damián filosóficamente, porque requiere que te despojes voluntariamente de todas las máscaras protectoras, que dejes que alguien vea no solo tus fortalezas, sino también tus miedos más profundos y tus heridas sin sanar. Y tú,
Clara Solís de Ibarra, tuviste el coraje extraordinario de hacer exactamente eso cuando hubiera sido mucho más fácil huir. Clara se dio cuenta de algo profundo en ese momento, algo que la hizo sonreír en la oscuridad perfumada. Había dejado completamente de compararse con Celeste. Su hermana gemela tenía su propia luz hermosa y única, su propio camino significativo, su propia historia de amor con Rodrigo, y Clara tenía la suya. No eran competidoras eternas en un juego absurdo de quién brillaba más fuerte. Eran simplemente dos estrellas diferentes en el mismo cielo infinito, cada una con su propio lugar ganado, su propia belleza particular. ¿En qué piensas tan profundamente?, preguntó Damián, besando suavemente la coronilla de su cabeza. En que finalmente entendí algo fundamental, dijo Clara. No era invisible porque Celeste brillaba demasiado intensamente. Era invisible porque yo misma conscientemente me estaba escondiendo detrás de excusas. Tenía tanto miedo paralizante de no ser suficiente que nunca me di la oportunidad real de descubrir quién era realmente sin compararme constantemente. ¿Y quién eres realmente?, preguntó Damián suavemente. Clara lo pensó cuidadosamente, saboreando la pregunta como el vino complejo que acababan de compartir. Soy una mujer que convierte espacios vacíos y fríos en hogares cálidos llenos de vida. Soy una investigadora que no tiene miedo de buscar la verdad sin importar dónde lleve. Soy alguien que ama profunda e intensamente, que lucha ferozmente por las personas que le importan y que finalmente aprendió que ser la segunda opción no significa ser menos valiosa. Solo significa que tu historia comienza en un capítulo diferente del libro. ¿Y qué capítulo tan extraordinario resultó ser?, dijo Damián con una sonrisa audible en su voz. Secuestros cinematográficos, billonarios con problemas, cuentas offshore criminales, rescates dramáticos. Definitivamente no es la historia de amor convencional que aparece en películas románticas. Clara se rió, un sonido alegre y libre que flotó en la noche como campanillas. ¿Cuándo hemos sido convencionales en algo? Nunca ni remotamente, admitió Damián. Y no cambiaría ni un solo momento de nuestro caos hermoso y auténtico. Se quedaron así durante horas interminables, hablando de absolutamente todo y de nada en particular, haciendo planes emocionantes para el futuro que incluían expandir Ibarra Tecnología con Clara como directora de experiencia de usuario y diseño humanista, viajar juntos extensamente para explorar cómo diferentes culturas diseñaban y habitaban sus espacios únicos y tal vez, eventualmente, una familia que crecería sabiendo que el amor verdadero no era perfecto ni fácil, pero siempre era completamente honesto. Cuando finalmente regresaron caminando lentamente a su habitación lujosa en el resort exclusivo del viñedo, Clara se detuvo en el umbral y miró hacia atrás, hacia las vides que se extendían infinitamente bajo la luz plateada de la luna llena. ¿Qué pasa?, preguntó Damián con curiosidad. Solo estoy memorizando conscientemente este momento perfecto, dijo Clara con emoción, porque hace exactamente un año estaba en el ensayo de la boda de mi hermana, sintiéndome completamente invisible y sin importancia. Y ahora estoy aquí, casada con el hombre que amo más que a nada, sintiendo que finalmente encontré mi lugar verdadero en el mundo enorme. Damián la envolvió en sus brazos fuertes desde atrás, su barbilla apoyada cómodamente en su hombro. Tu lugar siempre estuvo aquí esperándote, dijo. Solo necesitabas el coraje para reclamarlo sin disculpas. Ya no más mentiras, susurró Clara, repitiendo las palabras que se habían convertido en su mantra personal. Ya no más mentiras jamás, confirmó Damián. Solo verdad pura, solo amor auténtico, solo nosotros siendo completamente reales. Y mientras cruzaban juntos el umbral hacia su nueva vida compartida, Clara supo con certeza absoluta que había encontrado algo que ninguna cantidad de fingimiento podría haber creado artificialmente. Una historia que era completamente imperfecta y gloriosamente suya. Ya no era la sombra de absolutamente nadie. Era luz propia, ardiendo brillante y verdadera,
finalmente libre de las expectativas que nunca le pertenecieron. El destino decidió, mientras se dormía en los brazos protectores de Damián, con el sonido relajante del viento susurrando entre las vides. Tenía un sentido del humor peculiar y perfecto. La había enviado a un acuerdo falso para enseñarle cómo ser verdaderamente auténtica. Le había dado un billonario con muros emocionales inquebrantables para mostrarle cómo derribar los suyos propios. Le había dado peligro real para enseñarle valentía verdadera. Y casi le había quitado todo para que pudiera finalmente apreciar lo que realmente importaba. Y lo que importaba, descubrió Clara mientras se dormía profundamente, no era brillar más que nadie, más en una competencia sin sentido. Era simplemente brillar como ella misma, sin disculpas, sin miedo paralizante, sin fingimientos innecesarios. Era elegir ser vista, incluso cuando era aterrador. Era amar y ser amada con una honestidad que no necesitaba contratos ni acuerdos. Solo dos corazones dispuestos a arriesgarlo absolutamente todo por algo real. En algún lugar de la Ciudad de México que habían dejado atrás, Celeste y Rodrigo probablemente estaban durmiendo en su propia casa, construyendo su propia historia significativa. Y por primera vez en su vida entera, Clara no sentía la necesidad de comparar historias. Cada historia era válida, cada camino tenía su belleza particular, cada luz brillaba a su manera única. Pero esta historia, esta vida que había construido desde las cenizas de un acuerdo de negocios absurdo y las ruinas de su propia invisibilidad autoimpuesta, esta era completamente suya, absoluta, total, gloriosamente suya. Y así, bajo las estrellas infinitas de Napa Valley, con el amor de su vida sosteniéndola cerca, Clara Solís de Ibarra cerró los ojos y sonrió con paz absoluta. La sombra se había vuelto finalmente luz, y la luz, descubrió con asombro, era infinitamente más brillante de lo que nunca imaginó posible. El viñedo dormía en silencio a su alrededor, las vides antiguas guardando el secreto de dos personas que habían aprendido que el amor más verdadero nace cuando dejamos de fingir y empezamos a ser. Que la felicidad no está en cumplir expectativas ajenas, sino en tener el valor de escribir nuestra propia historia con todas sus imperfecciones y toda su belleza auténtica. Clara había comenzado este viaje como una sombra buscando luz prestada. Terminaba como una estrella que brillaba con luz propia, iluminando no solo su propio camino, sino también el de la persona que había tenido el coraje de verla cuando nadie más miraba. Y esa decidió en su último pensamiento consciente, antes de caer en el sueño más profundo y pacífico de su vida, era la única historia que realmente importaba contar. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te emocionó, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y califica esta historia del 0 al 10. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad, porque todos necesitamos un poco de esperanza, de amor y de segundas oportunidades.